Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 2 y 3, y leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy delante de tu presencia en estos momentos y te doy gracias, Padre, por permitirme, Dios mío, grabar este testimonio. Padre Santo, pidiéndote, Señor, que este testimonio venga a mi mente tal y como ocurrió, mi Rey. Que tú seas, Padre amado, Señor, el gran, poderoso Rey, y a ti será la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi nombre es Carmen Colón. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede por primera vez estar dando este testimonio. Nací en el pueblo de Lares, un 5 de julio de 1953, en el cual pues mi niñez no fue muy feliz, que digamos, ya que mi mamá estaba dejada de mi padre, el cual pues se había ido, la abandonó, y mi mamá pues surgió muchos problemas, tuvo que salir del pueblo de Lares y ir al pueblo de Mayagüez. Allí pues me introdujeron en medio de la hechicería y desde la edad de 9 años estuve en ese ámbito hasta la edad de 16 años que salí de mi casa para casarme, creyendo que salía de un hogar para ser feliz, pero no fue así, ya que pues empecé a sufrir, a pasar necesidades, a recibir golpes y fuetes. Pero yo le doy gracias a Dios que en un momento dado salí entonces con mis 3 hijos hacia la ciudad de New Jersey, y allá en New Jersey Dios me permitió conocerle verdaderamente, porque sabía que existía un Dios, pero realmente no le conocía. Aunque allí aprendí a entrar más a la profundidad de la hechicería, del espiritismo, la santería, pero Dios permitió y obró por caminos misteriosos. Y empecé entonces a visitar los testigos de Jehová, por los cuales estuve 4 años. Y en ese lugar, estando ahí, Dios seguía tratando conmigo, pero el vacío que había en mi corazón, que yo buscaba llenar, no podía ser llenado. Por lo tanto, volví otra vez a la santería, y estando en la santería, conocí al Cristo maravilloso al cual le sirvo. A través de mi hija de 12 años, salió a comprar algo a una tienda, una mujer se le acercó y le ofreció llevarla a la escuela dominical. A través de esta escuela dominical le doy permiso a mi hija para que fuera. Ya no iba nada más domingos, sino que también iba los martes, los jueves, los viernes, los sábados. Y estando en esa escuela dominical, un día acercándose el Día de las Madres, ella me pide que yo le acompañe al Día de las Madres, ya que ella se iba a sentir sola, se iba a sentir huérfana. Y como yo me había sentido como una huérfana toda mi vida, no quería que mis hijos se sintieran de esa misma manera. La acompañé, y estando allí en aquel Día de las Madres, Dios tocó mi corazón, pasé al altar, recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y en ese mismo momento mi vida cambió, fui diferente, me sentía libre, me sentía con una paz que jamás en mi vida había sentido. Aquel peso se había ido, y de allí en adelante empezó un cambio en mi vida total. Dios empezó a obrar y empecé a seguir yendo a la iglesia, pero le dije al pastor: yo quiero que usted visite mi hogar, yo quiero que usted saque de mi casa unas cosas que tengo. Cuando aquel pastor fue a mi casa y empezó a mirar todas aquellas imágenes y todas aquellas cosas que yo tenía, él dijo: yo en mi vida nunca había visto tantas estatuas e imágenes juntas. Y empezamos a romperlas y a botarlas. Alabado sea el Señor. Y totalmente, hermano, mi vida cambió. Dejé de leer las barajas, dejé de tirar los caracoles, dejé de recibir gente a mi casa que iban para que yo le leyera la mano. Alabado sea el Señor. Y empezó un cambio total en mi vida. Ya cuando la gente llegaba, ya yo no le decía: no le estoy haciendo eso ahora, sí, ahora estoy sirviendo a un Cristo vivo, te invito para la iglesia. Y muchos recibieron al Señor a través de ese testimonio que Dios hizo en mi vida. De ahí en adelante, Dios empezó a hablar a mi vida de una manera especial. Yo le hablaba al pastor y yo le decía: pastor, mire ver qué es lo que pasa conmigo, porque algo me habla y yo tengo miedo que sean aquello que me hablaba a mí antes. Y el pastor me dijo: ¿qué le dice esa palabra que usted oye?
Y yo le dije, me dice que ore, que ayune 3 días. Y me dice, el diablo no le va a mandar a ayunar ni 3 días, ni va a mandarla a orar. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dirigía, me mostraba. Cuando pasó lo del Nevado de Ruiz en Colombia, el Señor me lo mostró. El Espíritu Santo me despertó a las 3 de la mañana dándome ese sueño, esa visión tan clara de lo que iba a suceder. Llamo a mi pastor a esa hora de la tarde y inmediatamente el pastor me dice, pues no se preocupe, si eso es así, eso va a suceder. Y así mismo sucedió, ese mismo día estaba pasando, alabado sea el Señor. Y de ahí Dios siguió mostrándome hasta que empezó a llamarme de madrugada. Y de madrugada hoy escuché aquella voz que me decía, Carmen. Y volví, me levanté, chequeé, no había nadie. Volvió a oír aquella voz, Carmen. Y volví, me levanté y ya no había nadie. Y la tercera vez me dijo, mira Carmen, es que te llamo como llamé a Samuel. Bendito sea el Señor. Por eso realmente Dios es maravilloso. Dios es real, alabado sea el Señor. En ese momento Dios siguió bregando en mi vida. Y yo me mostraba las cosas, hermano, y sucedían tal y como eran, pero yo cogí temor. Y un día cuando el pastor me llama y me dice, hermana, el Señor me dice que la ponga al frente de una obra, voy a abrir otra obra en Elizabeth, New Jersey. Y yo le dije, pastor, yo no sé nada. Y con el miedo que cogí de ser pastor, alabado sea el Señor, empaqué mis maletas, cogí mis 3 muchachos y arranqué para Mayagüez, bendito sea el Señor. Lo cual, hermanos, me vino una desobediencia muy grande, ya que mis 2 hijos mayores cayeron en el vicio de las drogas, alabado sea el Señor, consecuencia de la desobediencia al Señor, bendito Dios. Pero yo sé que Dios tiene algo maravilloso para mis hijos, yo sé que Dios los ha de salvar, alabado sea el Señor. En este momento, alabado sea el Señor, por acá, estando en el pueblo de Mayagüez, allí empecé a pastorear, huyéndole al pastorado, empecé a pastorear. Estando pastoreando, Dios me mostró en un sueño que iba a morir. Y yo en el sueño empecé a altercar con el Señor diciéndole que no era justo, porque ahora yo iba a morir. Tenía mi nietecita pequeña de 3 años para 4 y no quería dejarla sola, no tenía con quién ni quién cuidarla, alabado sea el Señor. Y en ese momento yo empecé a altercar con Dios en el sueño y así mismo desperté con aquel dolor en mi corazón, con aquellas lágrimas, alabado sea el Señor, porque no quería dejar sola a aquella nietecita que tanto amaba, bendito sea el Señor. En ese momento, cuando desperté, yo inmediatamente llamé a mi hija y le conté lo que había tenido y me dice, mami, todos tus sueños salen, pero no temas, quizás esto no va a ser así. Pero sí sucedió, alabado sea el Señor. Vuelve otra vez, como a los 2 o 3 días, otra vez el Señor a mostrarme el sueño, tal y como nuevamente me lo había mostrado primero, alabado sea el Señor. Y en esta vez me dice, mira mi sierva, tengo un propósito contigo y en este propósito tiene que suceder así, vas a morir, pero cuando mueras, dile a tu hija que no permitan que te entren a la morgue, va a ser un viernes y vas a morir. Y volví yo a altercar nuevamente con el Señor, pero con Dios no se puede, aunque uno pelee y diga lo que diga, hermano, a Dios no se le gana. Él siempre es el que sabe todo lo que te conviene y lo que no te conviene, bendito sea el Señor. Y yo le doy las gracias a mi Dios, alabado sea el Señor. Pasaron 2 años, aquel sueño se había ido de mi vida, ya yo no me acordaba, alabado sea el Señor. Y un 3 de noviembre del 1992, 2 años después de haber tenido aquel sueño, me empieza un dolor muy profundo en mi lado derecho. Empieza aquel dolor, pasaron 5 o 6 días, alabado sea el Señor, y aquel dolor no se me quitaba, bendito sea Dios. Pero entonces llega mi hija y me dice, mami, hay que llevarte al médico, ya llevas tantos días así, ya no puedes atender a la niña, hay que llevarte al médico. Yo le dije, yo tengo un médico, mi médico es Jesucristo. Y ella me dijo, mami, yo sé que tu médico es Jesucristo, pero Dios le dio sabiduría a los médicos, vamos al médico. Me lleva al Hospital San Antonio de Mayagüez y de allí pues el doctor dice que estoy bastante mal, me empiezan a hacer unos análisis, sale que tengo una infección muy fuerte en la orina. Cuando sale esa infección tan fuerte me empiezan a poner sulfa, alabado sea el Señor, y eso era un bolsito de sulfa puesto y otro quitado, y volvían y me pusieron como alrededor de 5, alabado sea el Señor. Y estando ahí en ese momento yo sentí el dolor que no se me quitaba y yo digo, Dios mío,
este dolor no se me quita. ¿Qué es lo que va a suceder? Pero el Señor no me hablaba nada, estaba como mudo, alabado sea el Señor. Y en ese momento pasa un médico y yo empiezo a quejarme duro para llamar la atención de ese médico. Ese médico viene hacia mí y me dice, ¿qué te pasa, hija? Y le digo, llevo ya 2 días en este lugar con un dolor tan fuerte que no se me quita, llevo más de 15 días con este dolor, no estoy comiendo nada ahora con este suero, pero ya yo llevo 2 días aquí, no me hacen nada. Inmediatamente el médico empieza a buscar, a ver qué va a hacer, me manda a hacer unos análisis, vuelve y entonces me vuelve y me chequea, me dice, mira, lo que te voy a mandar a hacer es una placa para ver de ese lado, a ver qué es lo que tiene. Manda a hacer el análisis, me llevan en camilla a sacarme esa placa. Cuando regresan para atrás, como a las 2 o 3 horas, él llama a mi hija aparte, le dice, tu mamá lo que tiene es cáncer en el hígado, por lo tanto no puedo tenerla aquí, la voy a mandar al Centro Médico de Mayagüez, al Ramón Emeterio Betance, que queda en la 2 en Mayagüez, para que allá le hagan unos chequeos a ver qué vamos a hacer con ella. Inmediatamente, cuando me van a trasladar al Centro Médico de Mayagüez, mi hija me quería llevar en el vehículo, pero le dijeron que no porque me sentía muy fatigada y tenía un poco de la presión baja. Alabado sea el Señor. Me llevan en una ambulancia. Inmediatamente, hermanos, que yo entro a aquella ambulancia, yo le digo a la hija mía, yo he estado en este lugar antes. Y la hija mía me dice, mami, imposible, tú nunca te has montado en una ambulancia. Y yo le digo, sí, yo he estado aquí, mira, todo es igualito, como si yo hubiese estado aquí, pero no me acordaba del sueño. Alabado sea el Señor. De momento, cuando yo miro el catrecito donde yo iba, acostada, yo veo que es un color anaranjado. Y yo le digo a la hija mía, sí, yo he estado aquí. Inmediatamente oigo aquella voz como trompeta que me dice, porque hoy es que vas a morir. Alabado sea el Señor. Cuando yo oí aquella voz, hermano, yo empecé a gritar, porque nadie quiere morirse. Alabado sea el Señor. Y más yo que tenía aquella nietecita a cargo y no quería dejarla sola. Bendito sea el Señor, porque sabía la situación en que estaba mi hija y en que estaba su papá. Bendito sea el Señor. No había nadie que se hiciera cargo de ella. Y aquello me dolía y empecé a gritar. Inmediatamente me pusieron una inyección para tranquilizarme. Alabado Dios. Llegué al Centro Médico de Mayagüez. Cuando llego allí, alabado sea el Señor, no hay camilla, no hay nada, yo no podía estar tranquila, tenía que estar tirada, acostada en el piso. El hombre se compadeció y nos presta el matrecito ese anaranjadito, lo pone, y de momento yo miro así aquel ventanal que queda allí en emergencia, el centro médico, como 10 o 12 ventanas, y estando yo mirando aquel ventanal, me acordé claramente del sueño, más claro todavía, como Dios me lo había mostrado. Alabado sea el Señor. Allí empieza la enfermera a chequearme, a cogerme los vitales y dice, esta muchacha está mal, ella tiene la presión demasiado bajita, el pulso está demasiado bajo, yo no sé cómo ella puede estar todavía respirando. Bendito sea el Señor. Me traen a mi nietecita para despedirme de ella, porque yo le decía a mi hija, yo me estoy muriendo, y ella me decía, mami, tranquilízate, no te estás muriendo nada. Y yo, sí, me estoy muriendo. Y en ese momento, hermano, oigo como un chillido de animales, como unas cosas horribles, alabado sea el Señor. Y cuando estoy escuchando aquel chillido de animales, escucho aquella voz que me decía, maldice a Cristo y muérete, maldice a Cristo y muérete. Pero muchas veces me lo repetía, alabado sea el Señor, y yo me atemoricé un poco, pero a la vez lo único que pude decir, Señor, cúbreme con tu sangre. Cuando yo dije, Señor, cúbreme con tu sangre, cayó sobre mí como un acrílico que cubrió aquel lugar donde yo estaba acostada. Y allí en aquel momento, alabado sea el Señor, aquel acrílico me cubrió, hermano, y entonces yo podía ver con mis ojos como aquellos animales, como que eran como murciélagos, como con caras de demonios, alabado sea el Señor, caían y chocaban contra aquel acrílico y desaparecían. Bendito sea el Señor. Y Dios me dio la victoria en aquel momento, pero en aquel momento empecé a darme cuenta, hermano, que mi mandíbula se estaba como cerrando, como que ya yo no podía pronunciar las palabras con facilidad. Alabado sea el Señor. Y le digo a mi hija, me estoy yendo, Carmencita, ya yo no puedo más, me estoy muriendo. Y ella me dice, mami, háblame bien, que yo no te entiendo. Y yo le digo, no puedo, ya mi garganta no puedo más, ya no puedo pronunciar palabras.